Hola, Luis Miguel. Muy buenos días, doctor Marco Antonio Salazar Gallardo, director de la UGEL Arequipa Sur. Muy buenos días, contador público colegiado Ciro Fernando Cáceres Suárez, jefe del área de gestión institucional. Profesor Roberto Marín Mayani, jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Arequipa Sur. Señores especialistas, personal administrativo de la UGEL Sur, señores directores, directoras, promotores de las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta reunión de capacitación sobre Censo Educativo 2020. Bien, ya están en línea con nosotros el economista Marco Antonio Cornejo Farfán, él es especialista en estadística de la UGEL Arequipa Sur, que va a tener a cargo la exposición sobre la capacitación del Censo Educativo 2020. Muy buenos días, Marquitos, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días, señores directores y promotores y personal administrativo encargado del Censo Educativo 2020. Como todos los años, realizamos esta capacitación y por motivo de la pandemia que ha afectado al país y al mundo entero, entonces se ha retrasado el censo educativo, porque ya lo hacíamos en el mes de abril, ¿no? Entonces, ese es un año sui generis y también ya no es como se decía, como era presencial, ¿no? En este caso es ya virtual todo, ¿no? Entonces, este censo educativo, como ustedes saben, o sea, está normado por, vamos a tratar la siguiente agenda: las definiciones básicas, los censos y registros administrativos. Luego nos vamos a preguntar qué es el censo educativo, cuáles son los objetivos, las características, los módulos que conforman el censo educativo, los tipos de cédulas, las fuentes de información, los productos, resultados, normatividad, secuencia, cambios importantes en el censo educativo. Lo vamos a hacer con ejemplos, y la cédula borrador y el formato electrónico, y luego trataremos sobre el local escolar, la cédula 11. Muchos de ustedes ya han avanzado y han estado realizando ya, o sea, el censo administrativo, el censo educativo, ¿no? Han bajado sus cédulas borrador, ¿no? Y las han estado llenando desde el 28 de junio, ¿no? Y luego ya hace 2 semanas aproximadamente que se han habilitado las cédulas electrónicas con las cuales están ustedes ya trabajando y enviando su información. Como ustedes ven, o sea, no es, si la han estudiado la cédula borrador y la cédula electrónica, no hay muchas variaciones, ¿no? Todas las variaciones, o sea, se van a concentrar en lo que es el ítem 300, donde es docentes, ¿no? Ahí es donde vamos a ver los cambios que se han producido, ¿no? Vamos entonces a comenzar como distinguiendo dos cosas: los censos y los registros administrativos. Los censos los realiza la unidad de estadística educativa, o sea, la ESCALE, ¿no? Y los registros administrativos los realiza el CIAGI. Un censo nos dice que es el recuento de individuos que conforman una población. Es posible definirlo también como una investigación estadística que comprende un conjunto de actividades destinadas a recopilar, organizar, elaborar, evaluar, analizar y difundir los datos referentes a todas las unidades de un universo específico en un área y en un momento determinado. Debemos de concentrarlo en esta parte, momento determinado. Cuando nosotros hacemos el censo, vamos a recoger los datos en el momento que se está realizando. No lo vamos a hacer a futuro ni a pasado, ¿no? Sino en el momento, en el presente, ¿no? Entonces nos dice que también, de acuerdo a la naturaleza de los datos, un censo puede ser de población, vivienda, económico, agropecuario, educativo, entre otros. Mientras que un registro administrativo
Se define como todo registro resultante de necesidades fiscales, tributarias u otras, creado con la finalidad de viabilizar la administración de los programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones legales de la sociedad, para su utilización con fines estadísticos. Es preciso evaluar su base conceptual, metodológica, clasificaciones, cobertura alcanzada, variables investigadas, calidad de respuestas, procesamiento de los datos y frecuencia de disponibilidad de ellos. ¿Bien? Entonces nosotros hacemos un registro, como es el aquí, nosotros registramos al alumno, ¿no? Matriculamos al alumno ahí, ¿no? Y el resultado es la nómina de matrícula, ¿no? Con la nómina de matrícula nosotros tenemos como una fuente de información para nuestro censo, ¿no? Ahora bien, en el transcurso del tiempo, vamos a ver de que nosotros hacemos un censo de hecho. El censo educativo es de hecho, es decir, todo estudiante que asista a la escuela, en el momento que se recogen los datos, debe ser contabilizado, así como los docentes en la institución educativa, independientemente de la modalidad de prestación del servicio o de la fuente de financiamiento. Y una vez publicados sus resultados, estos no varían hasta el siguiente periodo censal. En cambio, es distinto en el CIAGI. El CIAGI, al ser un registro administrativo, puede postergar el registro de estudiantes sin DNI o con problemas de traslado, los cuales pueden ser registrados en nóminas adicionales. Con ello, las cifras de este registro se aproximan a las censales mayormente a fines del tercer trimestre del año, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos las nóminas adicionales? Las nóminas adicionales las tenemos hasta el mes de octubre, ¿no? En el mes de octubre nosotros ya publicamos, las nóminas adicionales por la solución de los problemas, ya sea de traslado, ya sea de complementación de documentación, etcétera, ¿no? ¿Ya? Con todos los problemas ahí se soluciona hasta el mes de octubre. Listo. Entonces, ¿qué es el censo educativo? Es un proceso que se realiza anualmente y recoge información detallada de las instituciones educativas públicas y privadas y programas no escolarizados de todo el país. Gracias al censo educativo podemos saber cómo va evolucionando el sistema educativo en aspectos como estudiantes matriculados, niveles de atraso escolar, promoción, repetición, número de personal docente y administrativo, infraestructura educativa, entre otros. Entonces, el censo educativo no es una forma de fiscalización. Cada institución educativa se censa a sí misma y es el director el responsable de la información brindada, ¿no? Entonces, cada institución educativa se autocensa, ¿no? Nadie no lo estamos fiscalizando a nadie, ¿no? Sino que ustedes tienen que informar, ¿no? ¿Cómo está su institución educativa en este momento? En el momento en el cual se realiza el censo, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos es contar con una información de alumnos, docentes, personal administrativo y auxiliares de educación. Conocer la cantidad y el estado de la infraestructura educativa instalada, cantidad de espacios educativos y administrativos y las condiciones donde se imparte el proceso de enseñanza-aprendizaje. Organizar los servicios educativos con sus respectivos locales educativos. Desde ya les estamos informando que la información de los alumnos, de los docentes, del personal administrativo y de los auxiliares de educación es de los que están en el momento, ¿no? En el momento. Más adelante vamos a ver cómo ha variado el ítem 300 de lo que es docentes, personal administrativo y auxiliares de educación, ¿no? Características. Identificación de demandas e información. Identificar en usuarios e integrar a las cédulas censales sus pedidos de información.
Nos piden información no solamente el usuario, nos pide también cuando uno quiere hacer un estudio acerca de cómo se llama, de la situación de las matrículas, de la situación de las instituciones educativas, ¿no? Nos piden esa información, y la fuente de información primigenia para poder hacer cualquier proyecto en educación tiene que ser la estadística. Si nosotros realizamos una estadística mal, no informamos como debe ser, entonces vamos a tener que ese estudio no va a ser real, ¿no? Entonces se tiene que hacer una información muy bien cercana, muy cercana a la realidad, a la que es de facto o de hecho, porque la información la levanta tal como está en el momento que se está realizando. Hay dos momentos censales. En el módulo de inicio, que ha comenzado en agosto y septiembre, termina en la primera quincena de septiembre. Ya les estoy dando el primer dato. Debemos de finalizar nuestro a nivel de Arequipa, a nivel de la UGEL Sur, el 15 de septiembre nuestro censo, ¿no? Y el modo final de año, el resultados del ejercicio, los estamos prolongando de diciembre a abril, ¿ya? Acá tenemos que tener muy en cuenta los resultados del ejercicio educativo. Finalizado en diciembre la primera etapa. Y la segunda etapa, que comprende lo que es primaria y secundaria y SEBAS, ¿no? Que reportan a alumnos con recuperación pedagógica, tienen que informarlo entre enero y abril, ¿no? Entre enero y abril. Nosotros comenzamos, o sea, son 6 semanas, nos dicen, ¿no es cierto? 6 semanas para hacer la recuperación. Eso quiere decir que comenzamos en enero y debemos terminar aproximadamente en febrero. Pero no todos inician en enero. Pueden comenzar, o sea, en febrero y se prolongan hasta marzo. Y nos están permitiendo realizar, ¿no?, ese censo, ese resultado hasta el mes de abril, ¿ya? Ahora, la otra característica es el autoempadronamiento. El mismo director de la institución educativa o quien haga sus funciones levanta la información censal, ¿no? Y estamos, o sea, eso tiene que ser. Ahora el director tiene su equipo directivo, ¿no? Y entonces puede encargar esa función a la persona para que levante la información, ¿no? Dadas sus ocupaciones, puede no tener el tiempo disponible para poder hacerlo, pero puede tener un equipo para poder levantar esa información censal. Y por último, es que nosotros capacitamos a todos los directores, a todo el personal directivo y a personal administrativo que es designado por el director, ¿no?, para que ustedes puedan, o sea, levantar esa información. Al final, o sea, quien es responsable de toda la información es el director de la institución educativa. Eso quiere decir de que él, cuando reciba la información delegada a otra persona, entonces tiene que ser revisada, ¿no? Debe haber consistencia en los datos para que no tenga problemas al momento de una fiscalización. Puede haber una fiscalización, ya que esto se cruza con el CIAGI, ¿no? Se cruza con el CIAGI, entonces ahí se encuentran las diferencias, ¿no? Sigamos. Debemos de tener para que este censo tenga éxito, debemos tener, pues, un tiempo de registro del dato y la difusión de la información. Este debe ser en un plazo establecido por la UGEL, por la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación y la UGEL Arequipa Sur. En este caso, ya les hemos adelantado que es el día 15 de septiembre nuestra fecha límite, ¿no? ¿Y a quiénes debemos realizar? A todos los servicios educativos de la jurisdicción de la UGEL Sur.
tanto públicas como privadas de todos los niveles y modalidades, es decir, las públicas de gestión privada, los convenios, y las privadas, ¿no? ¿Y qué debemos tener? O sea, es la calidad. Los datos deben ser obtenidos de los documentos fuentes. Debe de reflejar la realidad que se pretende cuantificar, ¿no? Entonces debemos acercarnos a la realidad, o sea, de la institución educativa, ¿no? Más adelante vamos a tener una rueda de preguntas, Celeste, ¿no? Una preguntas y respuestas para que ustedes vean. Acá tienen ustedes módulo que conforma el módulo 1, reportados hasta el 15 de septiembre. ¿Qué vamos a recoger? Los datos agregados de estudiantes matriculados según sexo, edad, lengua materna, necesidades educativas especiales del personal docente, administrativo y auxiliares de educación y los recursos de cada institución o programa educativo. Recoge también los datos de infraestructura, mobiliario, ambientes educativos y administrativos, servicios higiénicos y estado de conservación de las mismas. En el primero son las cédulas A, para matrícula, docentes y recursos. Y en el segundo, los datos de infraestructura, la cédula de local escolar. Acá tenemos el cronograma, publicado en el Ministerio de Educación, ustedes los deben de saber, o sea, para el esto dice agosto, septiembre, no le han puesto, o sea, la fecha. El local educativo también agosto, septiembre en proceso, estamos ya en proceso. Los resultados del ejercicio a diciembre, o sea, cuando finalizamos el ejercicio educativo, entre diciembre y febrero del 2021, ¿ya? Que no se inicia todavía, resultados del ejercicio de recuperación, febrero y abril. Son 2 espacios, ¿no? 2 espacios, dos módulos, ¿no? El módulo 1 reporte entre diciembre, el módulo 2 dice el reporte entre el 1 de diciembre del 2020 al 1 de marzo del 2021. ¿Ya? Entonces ya debemos de preparar antes de finalizar, estamos finalizando el 22 de diciembre, ¿verdad? ¿Ya? Pero ya debemos estar repartiendo porque nosotros vamos a estar, ¿cómo se llama?, repartiendo o asesorándolos en la parte de lo que es el resultado del ejercicio educativo y vamos a tener que estar repartiendo o distribuyendo si es que esto mejora, o sea, mejora la, ¿cómo se llama?, los resultados de la pandemia, ¿no? Entonces se levanta la pandemia, se levantan las restricciones y nosotros vamos a poder, o sea, ahí sí, si es que el Ministerio de Educación lo autoriza, la distribución de los formatos borrador del censo de resultados del ejercicio, ¿no? Y lo vamos a tener hasta el 1 de marzo, ¿no? Entonces, el 1 de diciembre a marzo se contradice, o sea, porque en la parte, o sea, en la otra parte dice hasta febrero, ¿no? Resultados de enero de recuperación de enero a marzo también dice, ¿ya? Entonces, todo eso, o sea, vamos a realizar y esas son las cédulas B. Las cédulas B, y en el caso de lo que es para primaria, secundaria y SEBAS, el resultado del ejercicio de recuperación es otra cédula electrónica, ¿no? No es la misma, ¿no? Tenemos que hacer dos reportes. El primer reporte es a diciembre y el segundo va a ser a marzo, ¿no? En este caso va a ser hasta abril. ¿Listo? ¿Cuáles son las cédulas? ¿Y cuáles? Acá está la novedad. Hay una novedad y esto es que tenemos que a las cédulas A se ha agregado una para el profesor coordinador, las 2BC y en el módulo 2 las 3BC. Todas las demás son las mismas que hemos estado trabajando durante todos los años, ¿no? Todos los años es la cédula A. Para inicial no escolarizado, primaria y secundaria, en SEBA tenemos inicial, intermedio y avanzado, ¿no? Luego tenemos para nosotros EBE, inicial escolarizada y no escolarizada, EBE primaria, y luego tenemos el CEDPRO. Esos son los que nosotros manejamos en la UGERSUR porque no tenemos instituciones de educación superior ni de formación artística. ¿Bien? Seguimos.
Entonces acá está lo que nos indica el Ministerio de Educación, que debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno, no se llegó a distribuir los formatos borrador, pero estos pueden descargarse de portal Excel en formato PDF en la ruta. Ahí lo tienen la ruta que tenemos, escaleminedo.gov.pe, células borrador. O digitar en el buscador Google, células borrador Escala Minedo. Y ustedes ya la han descargado, pero también, o sea, nosotros ya lo habíamos colgado, ya, en la portada UGEL Arequipa Sur, ¿no? Ahí lo hemos colgado, o sea, tanto la capacitación que estamos realizando hoy día, como también, o sea, en eso. Sí, claro que ha habido alguna modificación en esa capacitación, que sí se va a quedar, como hemos coordinado con el señor Miguel, va a quedar Facebook. Sigamos adelante. Fuentes de información. Para realizar nuestra fuente de información tenemos el padrón de instituciones educativas. La obtenemos ¿de dónde? De Escale y Servicios. Plan anual de trabajo 2020 de la institución educativa. Nóminas de matrícula 2020. Cuadro de asignación de personal. Cuadro de distribución de horas. Legajo de personal de la institución educativa. Inventario de muebles, de bienes, muebles e inmuebles. Recibos de luz y o agua del local educativo, ¿no? Si tuviese actas de evaluación final y de recuperación y otras fuentes requeridas. Listo. ¿Qué vamos a obtener con ello? Los productos van a ser los servicios educativos que ya lo tenemos en Escale. Ustedes pueden entrar a ver, o sea, para ver nuestro padrón, si nosotros estamos activos o no, podemos entrar en servicios educativos, ¿no? Los servicios, ¿no? Luego también tenemos en cifras y magnitudes, si nosotros queremos hacer una buena información, y también los indicadores metadata y sintaxis, ¿no? Y la base de datos donde podemos obtener mayor información a nivel nacional. Base de datos al inicio de año. Este es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Matrícula por grado, edad y situación al matricularse, etcétera. Docentes por función o cargo, género, condición laboral, etcétera. Locales escolares por estado de conservación, etcétera. Base de datos de fin de año. Estudiantes por situación al finalizar el ejercicio educativo. Aprobados, desaprobados y retirados. Información detallada por institución educativa. Ahí lo tenemos en Escale, la opción servicios, para visualizar un listado de instituciones educativas e información detallada de cada institución por la cantidad de estudiantes, docentes y secciones, con información detallada desde el 2004 al 2019. Información consolidada, tenemos las magnitudes, indicadores educativos. Podemos encontrar indicadores de atraso escolar en materia, en primaria, en secundaria, porcentajes de aprobados y desaprobados en primaria y secundaria, pero también podemos hacer en consolidadas las magnitudes. Podemos encontrar información consolidada por departamento, provincia, distrito, de UGEL, de las variables matrícula, docentes, personal docente, no docente, instituciones educativas y programas y locales educativos desde el 2008 al 2019. ¿Cómo afecta una mala remisión de información? Por ser de autoempadronamiento, la percepción de la realidad que se desea medir puede crear un error en la remisión de los datos. Como consecuencia va a impactar en la información individualizada y consolidada. Entre los efectos que podríamos mencionar es el impacto negativo en inversión pública para el sector de educación. Excluir a ciertas instituciones educativas en el beneficio de programas de apoyo social. Incorrecta asignación de fondos públicos y o beneficios económicos a ciertas instituciones educativas y mala distribución de materiales educativos, indicadores que no reflejen la realidad. Tipos de variables. Diferenciar las perceptivas de las no perceptivas. ¿Ya? Perceptivas son las de criterio propio del informante. Quien esté informando lo que percibe la persona a través de sus sentidos para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. Por ejemplo, dice, ¿no? Variable aula según estado de conservación.
un aula con techo de calamina. En un director de Lima lo considera como aula en mal estado, mientras que para un director de Loreto lo considera como una aula en buen estado. Y no perceptibles son las variables cuantitativas de selección y dicotómicas. Cantidad de estudiantes, tipo de material del techo de las aulas, tiene internet, etcétera, ¿no? Bien, acá tenemos, o sea, cuál es la normativa que nos da, ¿no? La resolución ministerial 220 del 2019 nos dice las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en instituciones educativas y programas educativos de educación básica. En el anexo 2, disposiciones para el reporte de información de las instituciones educativas al sistema educativo, censo educativo, en la página 46, dice. El equipo directivo de las instituciones públicas y privadas de todos los niveles y modalidades y los programas educativos deben de cumplir oportunamente con el reporte del censo educativo y son responsables de la calidad y confiabilidad de la información estadística que reportan. Por ejemplo, el equipo directivo dice: personal encargado de la buena gestión de las instituciones educativas son el director general, el director, subdirector, de personal jerárquico, docentes y coordinadores, ¿no? Oportunidad. La información debe ser puntual en el tiempo y plazos establecidos. Debe de cumplir una tarea requerida o satisfacer una necesidad antes o hasta el plazo establecido. El plazo final nos dice que es el 15 de septiembre del 2020. Y calidad y confiabilidad, la información debe ser precisa y exacta, reflejando una realidad en un momento específico. Debe ser completa, ya que si es incompleta puede provocar una toma de decisiones errónea. Debemos de tomar en cuenta todo esto, lo que nos está informando la resolución ministerial 220 del 2019. Dice, sobre la constancia de envío, el cumplimiento de la remisión oportuna y veraz de datos al censo educativo resulta importante en tanto la constancia de envío descargada desde la web Scale o el cargo virtual de presentación de la UGEL son requisitos para determinados procesos o procedimientos que se llevan a cabo en las UGEL, según se disponga. Constancia de envío es un documento, puede ser virtual o físico, el cual hace constar que se remitió correctamente el censo educativo 2019 en una fecha y hora determinada. El año pasado hemos tenido este problema, ¿verdad? La mayoría de instituciones educativas que realizaron su censo educativo, ¿no? Cuando entraron y hicieron y solicitaron su constancia de envío, en años anteriores al 2019 salía completa todo lo que habían reportado. El año pasado solamente les dieron una constancia de la primera página. Y entonces también les informaban de que estaba en proceso de revisión, ¿no? Lo cual nunca se realizó. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación había contratado, ¿no?, a una empresa que hacía servicios informáticos para llevar a cabo el censo. Entonces, cuando finalizó su contrato, no dejaron todo lo que habían, lo que se había hecho de acuerdo en el contrato. Eso es lo que nos están informando, ¿no? Ahora bien, ustedes, o sea, a partir del 16 de septiembre va a salir con una fecha en la cual dice el censo educativo extemporáneo. Podría tener dificultades en algunos procesos por parte del ADREO de la UGEL, ¿no? Entonces también nos va a salir la fecha y hora de envío. Entonces, para no tener ese avisito que sale en rojo, extemporáneo, cumplamos, o sea, hasta el 15 de septiembre nuestra información para poder cumplir con ello. Bien, ya estamos haciendo, o sea, la capacitación
Esta capacitación no solamente va a ser el día de hoy, ustedes la van a poder hacer, la van a poder escuchar o verla, ¿no? En esto, y también tienen ustedes los PowerPoint están habilitados en portada UGEL Arequipa Sur, ¿no? Ahí lo tienen, o sea, va a estar permanente para que ustedes, que si en el caso, o sea, tengan alguna duda, también van a poder, o sea, vamos a poder, ¿cómo se llama?, contestarles esa pregunta, que al final les voy a dejar mi correo y mi WhatsApp para que ustedes puedan hacer cualquiera. Hasta la fecha siempre les he contestado tanto a su correo como en el WhatsApp. No he dejado de contestar, incluso en horas fuera de las horas de trabajo se ha estado contestando, ¿no? Entonces ya estamos en esa etapa de capacitación. Bien, esta es la secuencia que vamos a tener, y entonces vamos a hacer el trabajo, ¿no? La recuperación. Hemos empezado entre enero y febrero con la elaboración. El Ministerio ha comenzado con la elaboración de contenido y diseños de las cédulas. Luego todavía seguimos en esta etapa, o sea, de eso vamos a finalizar todavía nuestra capacitación de los estadísticos con Lima. Terminamos en el mes de septiembre, ¿no? Y ahora estamos haciendo la réplica con ustedes, porque ya hicimos la parte de lo que era el censo educativo, ya le hemos hecho. Entonces ya nos hemos recibido esa capacitación, hemos visto todas las modificaciones, etcétera, y todo lo que estamos informando ahora, ¿no? Entonces ahora les estamos dando esas pautas que es lo que ha pasado, o sea, con el censo educativo, cuáles son las variaciones, ¿no? Y entonces ustedes ya comienzan, o sea, a recopilar su información, a hacer su trabajo, a llenar el formato borrador con los documentos fuentes. El principio de todo, para que sea una buena estadística, está en el formato borrador. En el formato borrador debemos de descargarlo e imprimirlo, y ahí llenar toda la información, para que ustedes no tengan problemas al momento de trasladar esa información al formato electrónico, ¿no? Y entonces, o sea, ya cuando está llenado ustedes ya pueden descargar, ¿no? Descargar en estadística online, acceso a directores, acceso a directores, junto con su código modular y su clave OL, de acuerdo a los servicios o niveles que que tienen autorizados, ¿no? Entonces, para ello, ustedes tienen que entrar con su código modular y su clave OL en el servicio o nivel que le corresponde. Aquellos que no tienen, o sea, no tienen su clave OL, porque nos han informado que ha habido un mal manejo de estas claves OL, ¿no? ¿Por qué? Dice que el año pasado ha habido, algunas, que entregaban, la clave OL a un personal administrativo, un director, ¿no? Y el director se la llevaba y bueno, pues, no sabemos si es que ha informado mal, ha llenado mal la información, y por eso ha habido, una información no acorde con la realidad, ¿no? Listo. Bien, entramos a lo que le estamos indicando, y ya estamos finalizando, ¿no? Vamos a ver los cambios en el registro de docentes, personal administrativo y auxiliares de educación y casos prácticos. En primer lugar, vamos a tener que nos dice que el personal docente, auxiliar de educación y personal administrativo, por función que desempeña, ¿a quiénes registramos? Dice, en el censo educativo 2020 registramos al personal docente, auxiliar de educación y personal administrativo que se encuentra laborando en el servicio educativo durante el periodo de reporte del presente censo educativo. O sea, todos los que están actualmente laborando. Y no registramos al personal que están siendo
uso de su licencia y al personal que ha sido destacado a otra institución educativa, a una DRE o UGEL, ¿no? Por ejemplo, no registramos a aquellos que están con licencia por enfermedad, aquellos que están pues, en licencia sin goce de haber, ¿no? O aquel personal que ha sido destacado a otra institución educativa a cumplir una función, a cumplir la misma función, pero en otra institución educativa, ¿no? O está destacado en la DEUGE, ¿no? A ellos no los vamos a censar, solamente al personal que está presente en este momento que está laborando, ¿ya? Que está laborando. Listo. Al momento de registrar al personal en el censo se debe tener en cuenta: registre al personal que se encuentra cubriendo una plaza por licencia, es decir, aquel personal que ha sido destacado o ha sido contratado, ¿no? Contratado para reemplazar al que está haciendo uso de la licencia, ¿no? O al personal que viene destacado desde otra institución educativa de la DRE o de la UGEL, ¿ya? Personal que se encuentra laborando en institución educativa, es decir, los nombrados y contratados. O sea, ahí se aplica en no aplica. Y se debe excluir al personal que se encuentra en uso de licencia, personal destacado de otra institución educativa de UGEL. Cuando hemos mandado a un personal a otra institución educativa, ¿no? Puede ser de que, por ejemplo, ese excedente y lo hayan destinado a otra institución educativa, pero que está figurando en nuestro CAP, ¿no? Entonces, mientras se regulariza eso, entonces nosotros no debemos de esto, ¿no? Porque lo van a censar en la otra institución educativa. Ahora, esto de la licencia se aplica tanto a las instituciones públicas como privadas, ¿no? Porque una licencia de maternidad, ¿no? Una licencia de maternidad en una institución educativa privada, entonces es una persona que está con licencia. Y ahí también esa institución educativa contrata a otra persona para que reemplace a esa madre de familia que está embarazada, ¿no? Entonces, por lo tanto, se aplica en cualquier, o puede estar con enfermedad, ¿no? Dice: el personal destacado en institución educativa no se registra en la institución educativa que se está declarando. Este personal debe de declararse en la institución educativa donde fue destacado, es decir, donde físicamente está laborando. Los destaques solo se dan en el sector público. El personal con uso de licencia por enfermedad, maternidad u otro motivo no se debe registrar, ya que no se encuentra físicamente en la institución educativa. El personal que se cuenta cubriendo la licencia sí se registra, ya que sí se encuentra físicamente en la institución educativa. Y eso es lo que estamos diciendo, o sea, condición del personal: el que cubre la licencia entra, y el que sale es el que está haciendo uso de licencia por maternidad. ¿Listo? Acá lo tenemos en el ítem 323, licencia o destaque. Ahí tenemos los tres puntos que he señalado: personal que se encuentra cubriendo una plaza por licencia, personal que viene destacado de otra institución educativa, DRE o UGEL, y no aplica. Es el personal, o sea, que está laborando, ¿no? Ahí debemos de registrar el código. El código vamos a registrarlo, y eso está en un menú desplegable, ¿no? Cuando realicemos esto, ¿no? ¿Listo? Veamos cosas prácticas. Ahora bien, entremos al ítem 300. Personal docente, auxiliares de educación y personal administrativo por función que desempeña tipos de personal por función. ¿A quién se registra en total de docentes?
Se registra al personal que desempeña la función de docente en el servicio o nivel educativo. Se debe de incluir al director y personal administrativo. Esto es la suma de los docentes de aula, que dice que el docente de aula es el docente que se debe considerar a todos los docentes que están involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que están en el aula, ¿no? En el aula y tienen alumnos a cargo. Ese es el docente de aula. Pero el personal directivo, como el director y el, ¿cómo se llama? Y coordinador, etcétera, no tienen personal, no tienen, o sea, a cargo alumnado, pero es personal docente. Entonces, la suma del personal docente más los directivos va a ser el total de docentes, ¿no? ¿Y quién es el personal auxiliar de educación? Es el personal que apoya al personal docente en sus actividades formativas y disciplinarias y el trabajo con la comunidad. También participa en la formación integral de los alumnos, ¿ya? Y los administrativos es aquel que cumple función administrativa de soporte de las instituciones educativas. Veamos ejemplos. Dice, caso práctico. En una institución educativa se tiene un director sin horas de clase, un asesor académico sin horas de clase, un coordinador con horas de clase, 6 docentes de aula, un docente en uso de licencia, un docente cubriendo esta licencia con horas de clase, una persona que ejerce funciones administrativas y un personal de limpieza. ¿Quién entonces se debe registrar? Registramos al director y al asesor académico, o sea, en el total de docentes, ¿no? Y los que tienen como el coordinador con horas de clase, los docentes de aula serían 6. El personal cubriendo en la licencia son 7, ¿no? A ver. Dos personas, dice, 2 personas tenemos sin horas de clase, ¿no? Un coordinador con horas de clase, un docente, 6 docentes y un docente cubriendo. En total son 8 los que están los docentes de aula. Más los dos directivos, tenemos los 10, o sea, que tenemos acá, ¿no? Entonces, de esa forma es como debemos de registrar. Tomar siempre en cuenta que el que está con uso de licencia no se registra, ¿no? Tenemos 8 docentes de aula y dos administrativos. No tenemos en este caso auxiliar de educación, ¿no? Listo. Nosotros al momento de escale ya hemos visto, o sea, cómo descargarlo, ¿no? Se accede automáticamente, descarga los niveles, sea la cédula borrador, y luego ya está activa la cédula electrónica. Podemos ir a lo que es, o sea, ir a lo que es acceso a directores, como también podemos ir a cédulas electrónicas, siempre entrando a estadística online. Entramos a estadística online y automáticamente tenemos esos 4 links para ver esto. Nosotros trabajamos con el único que trabajamos es con acceso a directores. Ahí vamos a entrar y vamos de acuerdo al nivel, vamos a tener que registrar, o sea, es escribir el código modular y luego la clave que todos los directores deben de tener y guardarla muy bien y no darla a personal que no tenga confianza, ¿no? O sea, tiene que haber una confianza. También debemos de ver, o sea, muy importante es ver que ahora, o sea, algunos directores ya han descargado anteriormente su cédula electrónica, pero ha habido variaciones y han tenido problemas para poder registrar, ¿no?, la información. Entonces, ¿por qué se ha dado eso? Porque hay versiones, ha habido esos problemas, hemos estado comunicándonos, han estado comunicando también los directores que tenían problemas para poder
validar la información, le salía algunos problemas que al final vamos a ver algunos tips, ¿no? Para poder, para no cometer esos problemas que ha habido, ¿no? Esas inconsistencias. Entonces, ya tenemos, por ejemplo, en formato secundaria, estamos en la versión 3. Es decir, que se han corregido desde la primera a la segunda, se han corregido para llegar a la tercera. Entonces, debemos de tomar muy en cuenta en la parte superior izquierda, debajo de donde dice censo educativo, la versión, ¿no? La versión para poder, o sea, realizar el llenado de la información. Siempre hay que tomar en cuenta esa versión, en qué versión estamos. Listo. Cédula 11. Y ya con eso hemos terminado. Como les había dicho, estos cambios que se ha tenido es lo más fundamental. Todo lo demás es lo mismo que hemos realizado en los años anteriores. Hay que completar la información solamente. Si hay alguna variación, siempre vamos a estar disponibles para poderles asesorar en cualquier momento. Siempre y cuando dentro de las horas de trabajo, por favor. La cédula de local educativo como una ficha de diagnóstico en infraestructura. Esto principalmente se realiza para lo que es, o sea, el servicio público, para instituciones públicas, ¿no? En las instituciones públicas nos dan, o sea, una información. La novedad es, por ejemplo, que sea el departamento, provincia y distrito, o sea, la podemos ubicar en la misma ficha en Vigeo UGEL, ¿no? Acá tienen, o sea, por ejemplo, ustedes van a tener ese código. El código nos está pidiendo en la anterior nos dice, o sea, por ejemplo, para Jacobo Hunter es la 040-107, ¿no? Acá lo vemos, o sea, Jacobo Hunter dice que es 040-107. Entonces vamos a registrar este código y automáticamente se va a cargar, ¿no? Y va a decir Arequipa, Jacobo Hunter, ¿no? Y nuestra dependencia administrativa es la 040.002. Siempre vamos a tener esto para tomar en cuenta para cuando hagamos los siguientes ¿no? Listo. Este es el primer cambio. Ahora, en la 9, en el numeral 9 consigna todos los servicios a niveles educativos que se encuentran funcionando en el local educativo al momento de reportar el censo educativo, independientemente si es de funcionamiento temporal por meses o un año, ¿no? Dice nombre del servicio y nivel educativo. Entonces ahí debemos de registrar el nivel educativo del código modular, ¿ya? Algunos han estado poniendo el nombre de la institución educativa, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí podemos, o sea, también registrar el nivel educativo y también podemos registrar el nombre del servicio, ¿no? Entonces ya, y todos son con menú desplegable. No podemos, o sea, nosotros escribir. Hay algunos que están transcribiendo lo que hicieron el año pasado, están transcribiendo y copiando, ¿no? No, eso está mal. No pueden hacerlo, pero si lo hacen, deben hacerlo con el formato 1, 2, 3, o sea, con numeración, ¿no? Porque si lo hacen con texto, entonces no les va a arrojar, o sea, una inconsistencia. Entonces, para que no tengamos ese problema, como en los tips que vamos a desarrollar después de esto, entonces vamos a tener, o sea, que modificar, y ahí vamos a no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Listo. Acá, sobre la construcción y o reconstrucción del local educativo. Hay algunas instituciones educativas que sí se están reconstruyendo o están en proceso de construcción. Llámese por el Ministerio de Educación, por un consejo distrital o provincial, o también, o sea, por el gobierno regional, ¿no? O por el mismo Ministerio de Educación. Entonces, si decimos nosotros sí, bajamos a C y decimos que es total, entonces tenemos que ver, o sea, la 10.2, la 10.3 y la 10.4.
Si decimos sí a todo, ¿no? A todo, porque nos está preguntando sobre la construcción, o sea, en qué año se ha iniciado y en qué año va a terminar, cuándo concluirá. Y nos dice por quién está realizándose, ¿no? Y luego nos dice si el servicio educativo se encuentra funcionando en otro predio mientras se concluye la construcción o reconstrucción de su local educativo, y decimos que sí a todos. Entonces vamos a finalizar ahí nuestro llenado de la cédula censal. Ya no accedemos a la otra. Pero si decimos sí a algunos, pasamos a la sección 100, ¿no? Y si decimos no, pase a la sección 100, ¿no? Entonces, si decimos dónde, sí a todo, dónde, en otro local educativo, en una vivienda privada, en un parque o en esto, y entonces tenemos que seguir continuando con el responder con todo eso. Pero si le hemos dicho que sí a todo, entonces hasta ahí nomás llenamos la cédula censal. Para las otras instituciones educativas sí tenemos que continuar, o sea, que continuar con nuestro esto. Y para acá, o sea, tenemos que nos preguntan así entonces si un trayecto es el recorrido que se realiza haciendo uso de un medio de transporte y un mismo tipo de vía desde un punto a otro. Nos dice cuántos trayectos tiene la vía que utiliza habitualmente para trasladarse desde la UGEL de su jurisdicción hasta el local educativo. Por ejemplo, tomamos una combi, ¿no? Y llegamos a un punto en donde ya no entra la combi hasta la UGEL, ¿no? Entonces hasta ahí es un trayecto. Luego si tomamos otro medio de transporte, por ejemplo, una mototaxi, una combi, etcétera, que sí llega a la UGEL, entonces es el trayecto 2. Por decirles, o sea, por ejemplo, los que se desplazan de Miraflores, del distrito de Miraflores hasta la UGEL, usualmente toman 2 carros, ¿no? 2 carros. Entonces un trayecto, por ejemplo, los puede dejar hasta en la avenida Sepúlveda, ¿no? Y de ahí, o sea, de ahí bajan hacia hacia la Independencia y toman el otro carro, que es el Correcaminos, y entonces es el segundo trayecto, que sí los deja entonces hay 2 trayectos. Hay otros que toman 3 trayectos, 3 movilidades, entonces son 3 trayectos. Entonces eso lo debemos de registrar en el número de trayectos, ¿no? Ahora nos dice cuál es el tiempo promedio y el medio de transporte que utiliza para trasladarse en cada trayecto. Entonces, en el primer trayecto, por ejemplo, de Miraflores al esto podría ser unos 10 minutos, ¿no? Unos 20 minutos, etcétera. Entonces ustedes tienen que realizarlo esto, ¿no? Entonces acá nos dice, por ejemplo, en el esto tenemos cuáles son los tipos o los medios de transporte utilizados, ¿no? Ahora, ¿cuándo es un trayecto? Cuando es mayor a 5 minutos. Cuando es mayor a 5 minutos, entonces no. Por ejemplo, yo digo, o sea, me bajo en el grifo, ¿cómo se llama? Que está ¿cómo se llama? En Tazaguayo, ¿no? En el grifo, o sea, de la avenida Socabaya, y de ahí hago una caminata hacia la UGEL. Pero no dura 5 minutos, y por ejemplo, dura 4 minutos en desplazarse, entonces ya no es un trayecto. Si es de 5 a más minutos, entonces sí lo comentamos como un trayecto más, ¿no? Ahora ya las demás preguntas ya las conocemos, ya las hemos desarrollado. Listo, el área total asignada, ¿no? Ya lo tenemos y eso lo encontramos en nuestro registro público, en Foncodes, etcétera, ¿no? En cualquier papel que tenemos eso, ¿no?
Y ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado el año pasado. Hay algunas instituciones que no tienen guardada esa información, ¿no? Eso todos los años los hemos hecho, ¿no? Desde el 2018. Desde el 2018 estamos aplicando este formato. O el 2019 ha sido el primer formato que nos han variado y nos han pedido que hagamos el croquis, ¿no? Pero eso está, o sea, eso lo tienen, ¿no? Luego, ahora bien, debemos hacer un gráfico. Y este gráfico, o sea, ya lo hemos hecho el año pasado. También el año pasado. ¿Qué hemos hecho? Desde el punto de la entrada de la institución educativa, de la puerta principal de la entrada educativa, debemos de dibujar en un papel bond, debemos de dibujar los trayectos. Un trayecto es hasta una esquina, por ejemplo, hasta un vértice, ¿no? El trayecto 1, luego lo denominamos T01, luego T02 para el segundo trayecto, T03 para el tercer trayecto, T04, si es que tuviésemos esta información. Luego nos pide que también hagamos en sentido antihorario. Antihorario debemos de denominar a cada uno de los trayectos, ¿no? Y también en sentido horario, entrando por esto, también las edificaciones, ¿no? Todas las edificaciones, ¿no? Todas las edificaciones, ¿ya? Para que sea el esto. A ese esquema, a ese trazo, los tramos del cerco perimétrico, y luego las edificaciones, los diferentes ambientes como la sala de profesores, aulas de innovación, etc. A los tramos los denominamos T01, T02 hasta T0N, o sea, el esto. Luego las edificaciones, las denominaciones como E01, E02 hasta el límite que tienen, ¿no? Los tramos y las edificaciones comenzando desde la puerta de ingreso y en sentido antihorario lo vamos denominando como T01, T02, los tramos, el E01 para las edificaciones, como se aprecia en el diseño que les he dado, ¿no? Si la institución no tiene cerco perimétrico, porque está al borde de las edificaciones, es decir, que sirven como cerco, entonces solo denominaremos a los edificios, ¿ya? Insertando una flecha para ubicar la puerta de ingreso de los alumnos y todo el personal. Luego insertamos una forma, un círculo y una forma de flecha orientando el cono norte, el norte, como en el ejemplo, ¿no? No le he puesto en el ejemplo, pero aparte, o sea, ustedes siempre lo hicimos anteriormente con un circulito y una flecha en el esto, ¿no? Y para enviarlo, porque ustedes lo van a enviar, ¿no? Lo que hacemos es poner el código de la UGEL, en este caso es 04002, luego el código del local, ¿no? Y si tenemos varias vistas hemos hecho en varias tomas, ¿no? Hemos hecho, entonces los denominamos con 01, 02, 03, etcétera, el correlativo de los dibujos de los dibujos que hemos empleado, ¿no? Acá está. Dice, tipo de rellenado de las cédulas electrónicas a tener en cuenta. En primer lugar, acá entramos ya, o sea, lo que tenemos que hacer. Las fichas electrónicas para los niveles superiores son accesibles a través del SIGET. Esto es para los niveles superiores. Y también, también va a ser para lo que es la cédula PC, 2PC de las docentes coordinadoras. Eso lo tienen que hacérmelo llegar a mi correo para yo ingresarles
la información al SIGIET. Acá está. Esta es la flechita que les estaba diciendo. Esta es la flecha que indica el norte donde está ubicada la institución educativa. Pueden hacerlo de esta manera, como también pueden hacerlo de la otra manera, con la cual hemos hecho. Bien, llegamos a la parte final, que son los tips para el llenado de las cédulas electrónicas a tener en cuenta. La siguiente es el hecho, por ejemplo, o sea, lo que les estaba diciendo. Para enviar la información de la cédula 11 del cuadro de los dibujos, se debe enviar el gráfico del local educativo en formato JPG, PDF o PNG al correo electrónico censo01@minedu.gov.pe. ¿Ya? En esa debemos agregar los datos del local educativo, tal como lo estamos viendo, para, asunto, ¿no? Adjunto. Entonces ahí lo denominamos. Cuando lo hemos impreso y lo hemos escaneado, ¿no? Lo hemos escaneado, ese archivo debemos de renombrarlo, ¿no? Porque le va a salir un número, pero ahora lo vamos a renombrar y vamos a poner el código de la UGEL y luego el código de local de la institución educativa, ¿no? Y en el correo ya le vamos a decir lo que tenemos, quién está mandando, ¿no? Quién está mandándolo, ¿no? Dice recomendaciones: agregar datos del local educativo en el gráfico. De tener más de un local educativo, tener archivos separados. Es decir, o sea, las fotos que hemos realizado, ¿no? Por cada local educativo tenemos que realizar, ¿no? Nombrar el archivo con el código de la UGEL seguido de un guión bajo y el local educativo. Si realiza los envíos por partes, en el contenido deberá describir los archivos adjuntos. Ese es el segundo tip. 3. En las cédulas electrónicas, bueno, este es de educación superior, no nos corresponde. Acá, usualmente lo que nosotros cometemos al llenar nuestra cédula electrónica es ponerle comillas, asteriscos, le ponemos el hashtag, le ponemos ¿cómo se llama? Signos que no corresponden, como los paréntesis, los slash, ¿no? Eso no se debe de poner. Toda la información, todo lo que escriban en los comentarios, por ejemplo, debe ser corrido, ¿no? Corrido, sin tilde. Sin ponerle comas, sin comillas, sin acentos, sin tildes, ¿no? Entonces no se debe usar eso. No se debe usar las comillas, asteriscos, diagonales, corchetes, llaves u otros. Tampoco guiones, subguiones, nada de eso. No, todo debe ser corrido. Nada de esas informaciones se debe de colocar. Bien, en el llenado de las hojas C300 de las cédulas electrónicas de todos los niveles, 300 de personal, auxiliares, ingresos, se recomienda verificar los números ingresados en la columna del DNI, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una copia, aparece ese asterisco, esa comita, ¿no? Eso nos indica a la cédula electrónica que está realizando una copia, ¿no? Entonces no debemos de no debemos de copiar, debemos de digitar, ¿no? Deben de tener 8 dígitos, dice algunos se pasan de los dígitos, ponen 9, y no debe ser. No deben contener espacios en blanco, no deben de tener caracteres especiales, ¿ya? En caso de realizar el copiado de DNIs de otros archivos en el pegado, debe usar la opción valores. O sea, ese 1, 2, 3, ese es el valor. Y verificar cada celda
según la recomendación anterior, ¿no? Cuando copiemos, debemos de copiar con valores, ¿no? Pegar con valores, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer si vamos a hacer una copia. Si la cédula es electrónica Excel, al tratar de enviar los datos aparecen los mensajes 400 o 500, dice, debemos de verificar los datos que ingresaste. Posiblemente ingresaste caracteres no válidos del tipo 4. No debes ingresar textos muy largos. Verificar que los datos corresponden a lo solicitado. Verificar si la versión de la cédula sea la correcta, lo que les estoy indicando. Ya estamos en la versión 3, algunas están en la versión 2, algunas no han variado, todavía siguen en la 1 porque sí, están correctas, ¿no? Entonces ya han variado, tenemos que ver eso. Y los textos largos, en los textos largos han puesto comillas, han puesto comas, han puesto espacio entre palabra y palabra, ¿no? Entonces esto no debe de estar. Revisemos el tipo 4, si nos aparece. También nos sale el null, ¿no? El null es cuando hay texto largo. Esa parte, acá no lo tenemos con eso. Con esto, señores, hemos finalizado esto. Podemos hacer tal como les indico, les voy a escribir, o sea, cuál es mi correo electrónico. Les voy a poner acá una adicional. Mi correo electrónico es el siguiente. Esos son mis correos y mi WhatsApp está en 95 93 27 706. Listo, con eso hemos terminado, señor Miguelito. Bien, muchas gracias a economista Marco Cornejo Farfán por la exposición de esto sobre lo que es Censo Educativo 2020. Bien, hay unas preguntas, Marco, que vamos a poderlas dictártelas para que puedas responder. Hay unas que son parecidas y hay otras que son ya en forma privada, particular, ya eso ya se comunicará a través de WhatsApp o si no por su correo electrónico. Bien, acá dice, sí, atención, entonces, a ver, Marquito, para que puedas responder. Guadalupe Rodríguez señala, dice, ¿el gráfico del local es solo para públicos? Sí, solamente para públicos. Perfecto. Trinidad Velázquez dice, ¿cómo registro un docente que no tiene escala? Le pongo ninguna y no me acepta esta docente, está en medida cautelar. Está con medida cautelar, dice. Ya, el docente se encuentra laborando, en primer lugar, ¿se encuentra laborando en la institución educativa o está a disposición de la UGEL Sur? Eso es lo que tenemos que preguntarnos en primer lugar. Si está laborando en la institución educativa y está es nombrada o contratada, solo los nombrados tenemos escala. Los contratados no tienen escala.
¿no? Entonces hay que distinguir en ese caso, ¿no? Entonces, en todo caso, si es que no le permite ingresar ese dato, que tiene que enviar a mi correo, a cualquiera de los dos correos, el formato electrónico para ver qué es lo que está pasando. Ok. Otra pregunta dice del Río Ana del Río dice, ¿se debe contar o no a los estudiantes de 3 años que aún están en el CIAGIE pero dejaron de estudiar? Ya, los que están estudiando, hemos dicho que en el momento del censo, nosotros debemos de registrar a los alumnos que están asistiendo a las clases, en este caso a las clases virtuales, es decir, los que están teniendo, ¿cómo se llama?, con registro de asistencia. Aquellos alumnos que no están asistiendo y que tienen, ¿cómo se llama?, y que no se han trasladado y no sabemos dónde están, no conocemos quiénes están, entonces no los podemos registrar. Ok. Después, Sandro Paredes dice, señor Marco, en el tablero de control del nivel secundario colocaron el mismo formato de nivel primario. ¿De dónde descargo el formato electrónico para nivel secundario? Para el nivel secundario, si tiene ese problema, lo han colgado en el mismo sitio, descárguelo de cédulas electrónicas. La cédula electrónica, cuando descargan de ese link, la cédula electrónica va a estar vacía, ¿no? Entonces tiene que llenarlo desde cero. Ya. Profesor Orlando Morales Rodríguez señala, al personal administrativo que están con licencia compensable, ¿cómo se informa? ¿En qué sentido compensable? O sea, que están recibiendo sueldo. Así es. O es que hemos dicho que todo el personal que está laborando actualmente es el que se registra, cualquiera sea su condición de nombrado o contratado, ¿no? O destacado de otra institución educativa, o de la UGEL o de la DREN, ¿no? Entonces eso se registra. No comprendo qué es lo que me quiere decir que es compensable, ¿no? Ya, que se comuniquen nosotros. Ya, Doris Siu Fernández, sí, ok. Doris Siu Fernández dice, en el ítem 500 pide un indicador. Si los recursos son utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo se reporta si los colegios están cerrados? Nosotros tuvimos, hubo un periodo en el cual, se tenía que distribuir el material, ¿verdad?, de enseñanza. Eso ha sido en el mes de abril, más o menos, que ordenó el Ministerio de Educación y que tenían que hacerlo casa por casa. Si no lo han hecho, entonces tienen que informarlo que no lo han repartido, ¿no? O tomar otro criterio, porque que se comunique a mi WhatsApp o si no a mi correo para darles indicaciones. Ok. Patricia Ceballa dice, tenemos 2 locales, llenamos 2 censos. Claro, por supuesto, cada ficha de ¿cómo se llama?, de la cédula 11 es por local educativo. Ajá. La Miluska Luna dice, la cédula 11 está bloqueada, no se puede escribir los datos, ¿qué debo hacer? Hay que distinguir 2 cosas. Una, en primer lugar, tenemos que ver si la cédula 11 en los formatos que están sombreados, en los ítems que están sombreados, no se puede poner información, solo los que están en blanco. Solo que están, claros, son donde se puede registrar información. Si el formato está con línea ploma, quiere decir que está bloqueado. Ahí no se puede ingresar información. Bien, también de un colegio privado, Elizabeth Miriam Quiroz Díaz dice, en la cédula 11, en las hojas 200, 300 y 400 es de públicas y yo soy privada, no permite validar, ¿qué puedo realizar? Depende de cómo lo ha registrado en la primera hoja, cuando le pide, qué es lo que ha registrado, si ha registrado que es privado o es pública, tiene que revisar esa parte, y en el caso de que no le permita, entonces envíeme a mi correo
a mi correo el formato electrónico para revisar lo que es lo que ha pasado. En ese caso, si es que hay que revisar la versión, nuevamente les digo la versión. En lo que es el local educativo estamos en la versión 3, ¿ya? Para poder, o sea, ustedes informar, tienen que estar con la versión 3, que es lo último. Muy bien, entonces acá también ya una Karina Gonza dice, cuando se reporta la matrícula pide el censo hasta marzo 2020. Pasada esa fecha tenemos más estudiantes matriculados. ¿Estos estudiantes serán reportados? Por supuesto, porque están asistiendo. Solamente los que están asistiendo, por favor. Les digo, y les reitero, todos los alumnos que están en su institución educativa en forma virtual y que tienen asistencia, así no hayan completado su traslado o no hayan completado documentación, pero están en su institución educativa, ustedes tienen que, ¿cómo se llama?, registrarlos. Ya, y por último, en la sección forma y modelo de servicio, ¿qué colocamos, presencial o distancia? Patricia Ceballos, señales. Esta cédula se ha, ¿cómo se llama?, confeccionado antes de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos que registrarla como presencial. No podemos registrarla a distancia, porque a distancia es otro tipo de eso, ¿no? Es otra forma de eso. Eso lo hacen ¿cómo se llama? Los SEBAS, ¿no? Que tienen sí a distancia. Ya. Bien, entonces, economista Marco Cornejo, ya prácticamente son las preguntas repetitivas y hay otras ya que son en forma ya personal o ya institucional que las van a hacer llegar a través de su correo electrónico o celular. También señalábamos de que vamos a publicarlo también otra vez en la portada de la UGESUR, la exposición, no que es la misma que está publicada, pero muchos, creo, directores o promotores no lo han llegado a ver. Lo vamos a actualizar, vamos a colocar la exposición. Muy aparte que también el día de hoy esto está grabado, esta conferencia, esta exposición está grabada, pueden visitarla cuantas veces quieran, los directores, personal administrativo, promotores, todos los que están encargados sobre el censo educativo y cada uno de los planteles. Muchas gracias, Marco. ¿Una recomendación de repente? La recomendación es que, o sea, cumplan con, o sea, como en la fecha que que está programada. No pasemos de esa fecha porque ya ustedes ya van a tener el problema de que sus cédulas van a ser extemporáneas, ¿no? Y además, ¿no? Como esta situación es sui generis por la pandemia, de repente no vaya a haber, o sea, no se vaya a extender un poco más. Entonces, los años pasados, o sea, sí se extendían 10 días, 8 días, etcétera, ¿no? Pero este año no va a ser porque es sui generis, ¿no? Entonces, debemos de, ¿cómo se llama?, de tener que cumplir en el plazo que nos han señalado. Y siempre, la recomendación principal es siempre antes de enviar su información, hagan una revisión exhaustiva, para que no tengan los problemas de las fallas, o sea, de las llamadas que les están diciendo de que hay algún problema, ¿no? Hay algún problema de, ¿cómo se llama?, de que le rechazan la cédula, ¿no? Esa es la principal de eso, y tomar en cuenta los tips que hemos desarrollado ahora para que no tengan problemas, ¿no? Y buena suerte, señores directores, señores administrativos, suerte, y como siempre, mi agradecimiento siempre para ustedes por el cumplimiento. Siempre hemos cumplido, o sea, todo el tiempo hemos sido la primera UGEL a nivel nacional en cumplir con el censo educativo, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al economista Marco Cornejo, especialista de estadística de la UGEL Arequipa Sur, quien ha expuesto sobre la capacitación de censo educativo 2020. Cualquier inquietud, pregunta, ya en forma ya personal, institucional, ¿no? Pueden comunicarse, ¿no?, con el celular 959-327-706 dentro de lo que es el horario de trabajo hasta antes de las 4 de la tarde, ¿no? Porque después también
tiene que realizar otros trabajos. Y o los correos electrónicos que ya los vamos a publicar también el día de hoy en la portada de la educación y en Facebook. Muchas gracias por su presencia. Estamos ya contactándonos con ustedes. Cualquier inquietud sobre el censo educativo estaremos coordinando con el economista Marco Cornejo en los siguientes días. Muy buenos días. Cuídense, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.